Muy buenas noches para todos. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio que tenemos cada semana de miércoles por el mundo. Yo soy Angie de Alba. Para quienes no nos conocen, pues Turidiomas es una agencia de estudios en el exterior que lleva más de 15 años en el mercado. Y bueno, hoy tengo el gusto de presentarles una gran invitada. Me encuentro con Claudia Palacio. Es colombiana, consultora de inmigración certificada con más de 12 años de experiencia en consultoría de inmigración y graduada con honores del programa de inmigración de Seneca College en Toronto. Claudia, bienvenida y ante todo, muchas gracias por este espacio. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y gracias por estar hoy acá con nosotros. A ustedes mil gracias por invitarme y espero pues que la información que podamos compartir hoy sea de ayuda para los que están planeando un futuro en Canadá. Claro que sí, así va a ser. Bueno, pues antes de iniciar en esta sesión pues de preguntas y respuestas, quiero recordarles a todos nuestros participantes, vamos a hacer primero una serie de preguntas con Claudia y al final pues vamos a tener un espacio para responder a todas sus inquietudes. Entonces, bueno, Claudia, empecemos. Hoy en día pues hay muchas personas que nos manifiestan su deseo de ir a vivir a Canadá por medio de un estudio. Entonces, pues tú nos podrías contar un poquito más acerca, digamos, de este proceso, las opciones que tienen ellos, digamos, para migrar a través del estudio. Angie, mira, estudio sigue siendo definitivamente la mejor opción para emigrar a Canadá. Hoy en día, para que una persona pueda llegar con residencia permanente desde país de origen, digamos que es complicado. Tendría que ser una persona muy joven, digamos unos 30 años, con una maestría, un nivel de inglés nativo y un francés bastante alto, por encima de 7. Y eso nos daría un puntaje cercano a lo que está seleccionando el gobierno para Federal Skilled Workers. Pero los que no tienen eso tienen que buscar opciones. O sea, si tengo más de 30 años, o si soy casado, o si de pronto mi inglés es muy bueno, pero no llega a 9, pues me toca buscar opciones. Y esas opciones son estudio o trabajo. Conseguir trabajo desde fuera de Canadá es muy difícil porque definitivamente las empresas que le dan soporte a un extranjero adquieren compromisos con el gobierno y a nadie le gusta tener al gobierno gritando cajones. Entonces, pues queda la parte de estudios que además es controlable, porque yo mido mis tiempos, yo lo planeo y lo manejo al milímetro. Sé para dónde me voy, en qué condiciones me voy, cuánto dinero necesito, cuándo lo voy a hacer. Entonces, pues es un proceso mucho más sencillo. Entonces, sí, estudio es para mí el mejor camino, pero no siempre solamente el estudio es el que nos va a permitir sacar la residencia permanente si lo que estamos buscando es un proceso migratorio con miras a una residencia. ¿A qué me refiero con esto? El estudio abre la puerta, pero realmente lo que nos va a dar el puntaje para sacar la residencia permanente va a ser el trabajo. Y de allí la importancia de mirar cuál es el mejor programa y dónde debo estudiarlo, en qué college, en qué institución, de qué duración, cuál es el nivel de inglés al que tengo que llevar mi perfil después. Pero es básicamente eso. Inmigración hoy en día se mueve por una tabla de puntos. Es el Express Entry, que yo creo que todos ya hemos oído hablar de él porque pues ya llevamos 6 años con este sistema. Y pues de esos 600 puntos iniciales que se dan, si hay un puntaje interesante que se debe a estudios, son 150 máximo de ahí por un doctorado. Se da puntaje además por haber estudiado dentro del país, un programa de 1 o de 2 años, o incluso en la maestría o el de 3 nos da 30 puntos, los otros dos nos dan 15 nomás. Pero lo importante es ese permiso de trabajo de posgraduado que tenemos. Ese permiso que nos van a dar, que puede ser de 1, 2 o 3 años, idealmente de 3 para poder hacer un proceso migratorio, poder conseguir el soporte de una compañía si es que lo necesito, poder adquirir experiencia laboral si es que con eso me alcanza, o de pronto buscar una nominación provincial o cerrar un permiso de trabajo a través de una oferta de trabajo por el Tratado de Libre Comercio o por un LMIA. O sea, son muchísimas las estrategias que se pueden seguir partiendo de ese permiso de trabajo abierto que me da venir a estudiar. Y es con eso con lo que esperamos poder llegar a esos 470 puntos que era el puntaje promedio de selección hasta que empezó todo este desorden de COVID, y que esperamos que regrese pues más o menos a eso apenas salgamos de esta pandemia que confiando va a ser pronto. Claro que sí, Claudia. Bueno, entonces ya entrando un poquito más en detalle en cuanto, digamos, al proceso de visa, ¿un estudiante puede viajar en compañía de su familia y qué tipo de visa tendrían sus acompañantes? Si el estudiante viene a estudiar un programa en una institución pública, la pareja puede venir con un permiso de trabajo abierto.
Independientemente de si es inglés o es un programa que confiere título, en cualquiera de los casos podría tener su permiso. Tienen que demostrar obviamente los fondos suficientes para sostener a la pareja y el ideal es hacer el proceso como pareja o como familia, no dividir a las familias y aplicar primero por el estudiante y luego por el acompañante para que pues tengan un proceso mucho más sencillo y más fluido y con menos complicaciones. Pero definitivamente sí, si vienen a estudiar a una institución pública pueden hacerlo o a una de las privadas que tiene convenio con el gobierno para un permiso de trabajo de posgraduado. Aunque las privadas son DLI, que permiten sacar el permiso de estudio, no le dan la posibilidad de trabajo a las parejas, por ejemplo. Ok, bueno Claudia, hablando también un poco acerca, digamos, si yo me voy a hacer un programa de inglés, ¿puedo trabajar en Canadá legalmente? No, definitivamente no, ni estudiando en público, ni en privado, ni en ninguna parte. Los estudios de idiomas en Canadá no te permiten trabajar. Ok, es una pregunta que nos hacen bastante nuestros estudiantes. Sí, señora. Sí, sí. Bueno, si estudio en un college o universidad, mi pareja tiene permiso de trabajo abierto. ¿Cómo puedo demostrar el vínculo con las parejas, digamos, cuando no son casados? ¿Cómo se demuestra ese vínculo? Tiene que haber una declaración juramentada de concubinato, de common law, como se llama aquí, pareja de hecho, y tiene que venir soportada por 12 documentos que prueben convivencia bajo el mismo techo por 12 meses consecutivos. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, el contrato de arrendamiento me muestra un día, el día que se firmó, pero yo tengo que entregar un documento de cada uno de los meses para probar eso. Y es la forma de hacerlo, con una declaración juramentada en país de origen, una declaración extrajuicio, creo que se llama en Colombia, y con los documentos de soporte. Ok. Bueno, si aplico a un curso de inglés más un programa en un college o universidad, ¿puedo realizar una sola aplicación a visa que salga por el tiempo de los dos programas? No. Cuando son esos programas combinados, inmigración va a dar el permiso por la duración del programa de inglés, que es el inicial, más un par de meses, para que tú tengas tiempo después de hacer la extensión. Eh, Unir dos programas es posible solamente en unos pocos colleges en Canadá que tienen un programa que se llama Twinning o el One Plus One, dependiendo del college, como lo quieran llamar, donde te permiten usar dos programas para que ninguno lo permite. Ok, eso solamente les va a salir por el primer periodo, en este caso, que sería el de inglés. Correcto. Y para hacer el cambio tienen que volver a demostrar fondos. O sea, el cambio no, la extensión. Tienen que volver a demostrar fondos y es bien importante que la gente tenga en cuenta eso, porque allí es donde vemos los problemas en las solicitudes de esas extensiones. Si, por ejemplo, tenemos una familia de 3 personas que tenemos que demostrar alrededor de unos $35,000 más o menos promedio en una cuenta bancaria. Entonces, venimos a estudiar inglés, presentamos esos fondos, llegamos aquí, obviamente hay unos costos de asentamiento y empezamos a comernos estos ahorros. Y cuando terminamos el programa de inglés y vamos a extender, ya no tenemos sino $20,000 en la cuenta. Hay un riesgo altísimo de que nieguen esa visa o esa extensión más bien. Entonces es bien importante que la gente tenga esto en mente, que lo tenga claro y que cuente con los recursos para poderlo reponer o para no irse de la mano del presupuesto, o sea, hacerlo muy, muy medido para no tener problemas después. Listo, claro que sí. Y en cuanto, digamos, al proceso de extender el permiso de estudio estando en Canadá, ¿cómo sería ese proceso? Una vez se acabe el tiempo de su permiso de estudio y para iniciar el siguiente programa, entonces, ¿cómo se haría ese proceso? Es igual al que hiciste la primera vez. O sea, tienes que entregar otra vez los mismos documentos, los extractos bancarios, pero además tienes que mostrar que cumpliste con las condiciones de ese primer permiso. O sea, asumamos que tú viniste a estudiar inglés, ¿vale? Y estudiaste aquí 8 meses, vamos a pasar a un college público, programa de 2 años, entonces volvemos a mandar los extractos bancarios, los certificados de nacimiento de los niños, los de matrimonio, la carta de intención, pero además las notas que sacaste en tu inglés. Suponiendo o asumiendo que a ti te fue bien y que tienes cómo demostrar que cumpliste con eso, no vas a tener ningún problema. Pero si tú llegaste hace 8 meses y no asististe a las clases y no tienes cómo demostrarlo, es factible que tu visa sea negada porque pues tenías que cumplir con las condiciones de estar estudiando en el país. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Sobre todo, es muy notorio cuando tú vienes a hacer 2 programas de un año, por ejemplo,
o cuando vienes, empiezas un programa, no te gustó y te cambias a otro programa y llevas un año, pero te toca extender porque el primer programa te quitó tiempo de tu permiso. Si esas notas que muestras son muy bajitas, perdiste un montón de materias, no asististe a clase, lo que sea, inmigración se reserva el derecho de negar ese permiso, porque parte de la condición de un permiso de estudio es que el candidato o el estudiante esté activamente trabajando para obtener ese título que vino a buscar. Ok, Claudia. Y digamos, respecto al tema del permiso, de extenderlo, pues yo sé que ahorita por tiempos de COVID han cambiado muchas cosas. Entonces, digamos, ¿qué recomiendas tú? ¿Con qué tiempo se aplique a esa extensión Si del están dentro, permiso? si están dentro de Canadá, puede ser el día antes, porque, o sea, han cambiado los procedimientos, pero no las leyes. Entonces, la ley sigue siendo la misma. Mientras tú mandes la extensión el día antes de que se venza, tú te vas a mantener en implied status, o sea, en un estatus implícito, independientemente de cuánto tiempo se demore inmigración en dar una respuesta. Lo importante es mandar la solicitud antes de la fecha del vencimiento, Ok, perfecto. ¿Y puedo realizar la extensión del permiso de estudio estando fuera de Canadá? ¿no? Extensiones se hacen dentro del país. Si tú estás afuera, tienes que pedir un permiso nuevo. Si tú tienes un permiso que se vence el 30 de abril, por ejemplo, sales de Canadá y tú quieres volver a entrar al país para seguir con otro semestre, te toca pedir un nuevo permiso. Si tú estás en proceso de extensión y sales del país, ese permiso también puede ser cancelado, porque extensión es dentro del país. Ok, perfecto. Vamos a hablar un poco de lo que es el tema de la edad de los aplicantes. Entonces, a veces es un poco el temor que tienen los estudiantes porque superan cierta edad. ¿La edad del primer aplicante puede influir en la decisión de la respuesta de visa? La edad del aplicante no influye en la respuesta de visa, pero sí influye a dónde se debería ir a estudiar. Ok. Y actualmente, ¿cómo es el proceso para entrar a Canadá? Pues, digamos, teniendo en cuenta todo esto de la pandemia. Yo sé que hay muchísimos cambios, entonces, pues, no sé en general si nos puedes decir. Mira, para los estudiantes internacionales no ha cambiado realmente desde octubre del año pasado. O sea, en el 20 de octubre se le permitió la entrada a los estudiantes internacionales que ya tienen sus permisos aprobados y pues la única consideración es la cuarentena. El único cambio que ha habido al respecto es los famosos 3 días en estos hoteles que quedan cerca de los aeropuertos, pero más allá de eso no hay nada que los afecte. Importante es que, o sea, presenten la solicitud de permiso lo más pronto posible, con la mayor anticipación posible, idealmente con más de 3 meses antes del inicio del programa para poder tener una visa aprobada. Y ya después es preparar ese viaje. Hemos estado, digamos que en una montaña rusa, viendo a ver si se toma presencial, si se toma online, cómo va a ser la situación. Pero esto es incontrolable. O sea, aquí dependemos de COVID, no dependemos del gobierno, no dependemos de las leyes, dependemos es de cómo nos movamos en esta pandemia. Entonces, mi recomendación para los estudiantes es, tan pronto tengan la visa aprobada, móntense en el avión y viajen. O sea, ya aquí empezaremos a manejar todo lo que depende de este proceso, la consecución de empleo, el asentamiento, la cuarentena, todo lo que ustedes quieran. Pero hay un miedo generalizado de, ¿y si me voy y no consigo trabajo? Pero es que si me quedo en Colombia tampoco voy a conseguir el trabajo. La cuestión es que tengo más posibilidades de hacerlo aquí que de hacerlo desde casa. Entonces, mi recomendación es montense en el avión y asumamos el reto en el que nosotros mismos nos pusimos, porque es que es eso. Fuimos nosotros los que decidimos, me voy a estudiar a Canadá, me voy a hacer este plan migratorio. Entonces, pues nada, aquí nos toca reinventarnos de todas maneras y yo creo que el COVID nos enseñó a todos que nos tenemos que reinventar todos los días. Aquí nadie tiene nada comprado, nadie tiene nada fijo, y me puedo quedar sin trabajo y pues bueno, ¿qué trabajos hay? Entonces todo el mundo decía, Dios mío, pero es que yo no voy a renunciar a mi trabajo aquí para irme a limpiar pisos a Canadá, pero es que resulta que los que nos estaban limpiando los pisos son hoy los que tienen el chance de residencia ahorita el 6 de mayo. Entonces, hace parte del proceso de reinventarse, ya, me estoy mordiendo la lengua, y además hace parte de una experiencia migratoria. Eso yo creo que los que han tenido otros procesos en otros países pueden corroborarlo, o sea, no es solamente Canadá, es que el hecho de salir de país de origen rompe uno con todo lo que sabe y conoce e implica, de cierta forma, volver a arrancar. No es un arranque tan largo como el que hicimos la primera vez, pero es un arranque. Entonces, pues, móntense en el avión, hagan la cuarentena, eso sí, desde Colombia empiecen a manejar muy bien sus redes sociales, LinkedIn, que es lo que les va a dar la entrada
a una red de contactos, a un posible trabajo en Canadá y por lo demás aquí afrontaremos lo que nos toque afrontar. Claro que sí, es una muy buena recomendación porque sí es bastante el temor que tienen los estudiantes en estos tiempos, pero de hecho, como tú lo decías, es tiempo de reinventarnos y creo que la pandemia pues también nos ha dejado cosas buenas, entre comillas, y Canadá pues ahorita le está dando muchas virtudes, digamos, muchas ventajas a los estudiantes internacionales. Entonces creo que pues es un muy buen momento también para que se animen y si tienen visa, de una vez, arriesgarse. De una vez. Listo, Claudia. ¿Qué significa el Postgraduate Work Permit y de qué depende el tiempo por el cual me lo van a otorgar? Mira, este es un permiso de trabajo que se les da a los estudiantes de los colegios públicos y de algunos privados después de que terminan sus programas. Es para que adquieran experiencia laboral canadiense, básicamente, para que puedan interrelacionar pues, con compañías aquí, con gente de otros países que les enriquezca su perfil profesional. El tiempo de duración depende de la duración del programa. Si una persona estudia 8 meses, el permiso de trabajo posgraduado, que es el Postgraduation Work Permit, va a ser de 8 meses. Si estudian un año, es de un año. Si estudian 16 meses, o sea, 3 semestres, van a ser 16 meses de permiso de trabajo posgraduado, un año y medio o 18 meses. Y si estudian 2 años o más, van a ser 3 años de permiso de trabajo posgraduado. Ese permiso se da una sola vez en la vida y no se puede extender. Hay que aprovecharlo al máximo porque ese permiso es la puerta de entrada a la residencia permanente. Y a eso voy precisamente con la siguiente pregunta. Al terminar, digamos, mis estudios, en este caso en la provincia de Ontario, ¿cómo es el proceso para solicitar este permiso? Ese permiso es un permiso federal. No tiene nada que ver donde estés tú estudiando. Es igualito en todas partes. Es una aplicación que hay que mandar online probando que completaste las materias, que cumples con los requisitos para graduarte. Eso es lo que tiene que cumplir el estudiante. Si el estudiante tiene pareja, para poder extender el permiso de trabajo de la pareja, el estudiante tiene que tener ya un trabajo calificado. Pero eso es a nivel federal. No tiene nada que ver, como te digo, con las provincias. Ok. Y al terminar, digamos, con el tiempo de mi permiso posgraduación, ¿cómo es el proceso para obtener la residencia? La residencia la tienes que buscar antes de que ese permiso se venza. Y allí es donde empiezan a jugar el factor edad, el factor idioma, el factor experiencia laboral. Porque, como te decía, estudiar no es suficiente. Eso fue suficiente hasta diciembre 31 del 2014. Ya con el sistema de puntos, con el Express Entry. Y en este sistema de puntos hay dos grupos que salen, digamos, lesionados en todo este proceso migratorio. El primero son los muy jóvenes y el segundo son los mayores de 35. Entonces tenemos todo lo que, todas las personas que sean, que estén recién graduadas de colegio, de bachillerato, de high school, como lo quieras llamar, y que quieran empezar un programa de educación en Canadá buscando una residencia permanente, tienen que tener en cuenta que con un programa de 2 años no lo van a lograr. Van a necesitar una nominación provincial. Una nominación provincial es un proceso adicional con requisitos adicionales y complicado, y es además limitado. Lo mismo pasa con las personas que tienen de 35 en adelante, porque para el momento en el que terminan sus programas y te completan, o sea, y empiezan a trabajar, ya están por el orden de los 38, de los 40 años puede ser, y hemos perdido puntos por edad. A los jovencitos les afecta estudiar 2 años por un proceso, o sea, por el nivel de puntos que se da por educación. Porque cuando tú tienes un programa educativo de 2 años, recibes solamente, creo que son 91 puntos o 84, algo por el estilo. Una licenciatura o un programa de 4 años o de 5 años en Colombia da 120. Ahí hay una diferencia grande. Pero además en el Skills Transferability, que es otra franja del Express Entry, donde se combinan los factores, el tener un programa de 2 años resta muchos puntos. O más bien, no es que reste, no permite alcanzar muchos puntos. Entonces, estos jovencitos deberían pensar siempre en un programa de 3 años. Para los que son de 35 en adelante, empezar a considerar la posibilidad de una nominación provincial o de cerrar un permiso de trabajo a través de un tratado de libre comercio. Los que están en el medio, digamos que la tienen más sencilla, es un proceso más claro. Con un muy buen nivel de inglés, lo van a lograr sin ayudas externas. Esas ayudas externas son cerrar el permiso y la nominación provincial. Y empezamos a jugar con toda esta matemática, porque Inmigración Canadá se convirtió en un juego matemático, definitivamente. ¿Cómo subo, cómo sumo, cómo completo por aquí, cómo lo muevo por allá? Por ejemplo, las nominaciones provinciales, se habla muchísimo, pero se habla muy rápido de ellas.
Ontario es la provincia favorita de todo el mundo. Es el foco, es el sitio de referencia, todo el mundo quiere llegar a Toronto. Resulta que en el 2019, Canadá recibió 642,000 estudiantes internacionales, 307,000 llegaron a Ontario. Ontario es la provincia que más número de nominaciones provinciales tiene, obviamente, porque es la más grande, pero tiene 7,300. Eso significa que las posibilidades de que yo quepa en ese grupo son muy bajas. Si a esto le sumamos que esas 7,300 no son para estudiantes internacionales, sino que hay que dividirlas en 12 categorías, donde están los estudiantes, los trabajadores, las ocupaciones especializadas, las ocupaciones en demanda, maestrías, doctorados, inversionistas, todo lo que tú quieras, pues te das cuenta que los cupos son tremendamente limitados. Entonces tenemos que ver es qué está en demanda en Ontario, que a quién está seleccionando Ontario. Ontario está seleccionando gente con inglés y francés. Ontario está seleccionando gente con IT, o sea, en las áreas de IT. Pero además tengo que tener una oferta de trabajo. ¿La voy a conseguir, sí o no? ¿Cuál es mi posibilidad laboral en mi área de experiencia para ver si califico ahí o no? British Columbia, por ejemplo, tiene 6,000 cupos, pero recibió en el 2019 180,000 estudiantes internacionales. Es un sistema de puntos. Ontario hoy, particularmente hoy, empezó con sistema de puntos. Pero hasta ayer, o hasta hoy al mediodía, era primeros en entrar, primeros en salir, era una locura total. British Columbia es de puntos, tiene 6,000 cupos, la competencia es durísima, igual se necesita una oferta de trabajo, está muy enfocado en el área de ingeniería de sistemas y en el área de producción de cine y televisión, que son sus dos fuertes. Pero aún sin eso, o sea, trabajando en otra industria se puede lograr. Tenemos las provincias del Atlántico que se habla muchísimo, pero resulta que son economías de temporada. Son provincias que viven del turismo, la pesca y la agricultura, que son tres industrias que funcionan muy bien de marzo a noviembre. Resulta que para sacar una nominación provincial, la compañía te tiene que garantizar que te va a seguir empleando por lo menos por un año después de residencia. Y si ellos no cumplen, los ponen en una lista negra. Entonces las compañías se cuidan de darte la mano si realmente no lo pueden hacer. Entonces tenemos que ver nuevamente qué está en demanda en esa provincia y qué industria se puede manejar todo el año. Quedan Manitoba y Saskatchewan, se está hablando también muchísimo, Manitoba me encanta, es fascinante, recibe 19,000 estudiantes internacionales, tiene 6,000 cupos, pero no es para todo el mundo tampoco. O sea, una persona que está en el área de turismo, por ejemplo, no se va a ir a Manitoba, Manitoba no tiene turismo, entonces allí no va a conseguir trabajo. Saskatchewan se está moviendo también muchísimo, supremamente bien, pero curiosamente, contrario a lo que pasa en todo el país, Saskatchewan en los últimos 3 años no ha seleccionado gente en ingeniería de sistemas. No tiene a nadie en el área de finanzas, creo que fue que vi hoy. Sin embargo, ha seleccionado muchísima gente en trabajo social. Entonces, es un juego de ver dónde encaja mi perfil para ver para dónde me voy. No es tan fácil como que, bueno, consigues una oferta de trabajo y dale. No, no es tan fácil porque es que los cupos son limitados. Claro que sí, es muy importante el tema del perfil porque lo que tú dices no aplica para todo el mundo ni para todas las ciudades. Entonces, por eso es muy importante asesorarse bien antes de hacer todo el proceso. Bueno, Claudia, hablando un poquito del tema cuando viajan en familia, se presentan muchos los casos, viajan en familia y tienen un hijo que ya está alrededor de los 17 años. ¿Qué pasa con él? ¿Qué tipo de visa le sale y qué llegaría a hacer a Canadá? ¿Tiene derecho en este caso a estudiar en Canadá? ¿Cómo sería ese proceso? Mira, el estudio es gratuito para los hijos dependientes hasta el día que terminan high school, pero el día que tienen que empezar college o universidad, tienen que empezar a pagar como internacionales. Allí no, o sea, no hay ninguna ayuda del gobierno. Entonces, si se juntan el hijo y el padre o la madre estudiando simultáneamente, tenemos que tener los fondos para pagar esos dos colegios. Puede que al principio, o sea, inicialmente cuando vinimos, el chico tuviera 17 y no tuvimos que demostrar fondos adicionales, pero tenemos que extenderle ese permiso. Y para extender el permiso con el que él llegó para poder pasar al colegio o la universidad, vamos a tener que demostrar fondos. O sea, tenemos que tener esto en cuenta. Es bien importante hacer esa planeación financiera, porque si bien es cierto que para la residencia yo puedo incluir a mi hijo hasta el día que él cumpla 22, eso no aplica para los costos de educación postsecundaria. Entonces, tampoco podemos dejar un chico 4 años sentado en la casa como turista sin hacer nada porque no puede trabajar, no puede estudiar, no puede hacer nada hasta que a mí me salga la residencia. Entonces, pues son consideraciones para tener, para medirlo, hacer una buena planeación financiera. Claro que sí. Y ahora el caso contrario. Viajan también en familia, pero el hijo es menor de 4 años. ¿Cómo sería en este caso el trámite de su visa?
El niño, o sea, los menores de 6 años llegan con una visa de turismo. Ellos no necesitan permiso de estudio, les dan un visitor record por la duración de la estadía del padre. O sea, la visa de turismo es el documento que te estampan en el pasaporte que puede decir visitor, worker, student or immigrant, whatever, porque básicamente es información para la aerolínea, para que te deje abordar, o para el oficial de inmigración que te recibe en el puerto de entrada de qué documento te debe expedir. Pero todas son visa de turismo independiente de lo que diga. Cuando llega la gente al país es que le entregan sus permisos. Y el permiso es el permiso de estudio, el permiso de trabajo, o en el caso de las personas como los niños que me planteabas de 4 años, le entregan un visitor record. Ese visitor record dura los 2 años de permiso del papá o de la mamá. No importa. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es con lo que hay que empezar a hacer malabares, porque el jardín infantil, la guardería en Canadá no es cubierta por el gobierno. Y vale un infierno de plata, entre otros y muchos. Si ya vienes de 4 años, pues bueno, ahí nos lo turnamos entre papá y mamá y vemos a ver cómo hacemos, pues mientras el uno estudia, el otro lo cuida y entonces el que trabaja, trabaja, no sé, los horarios más extraños del mundo entero, pero hay trabajo para todo el mundo y se puede cuadrar. Cuando vienen con bebés de 1 año, la cosa es a otro precio, porque es que un bebé de 1 año demanda que uno esté encima de él. Entonces, pues sí tenemos que empezar a pensar en una guardería y pues como te digo, esto tiene unos costos adicionales. Son consideraciones, mira, no hay nada que sea una limitante, definitivamente. O sea, yo he visto llegar aquí familias con hijos de todas las edades, con todas las condiciones que tú te imagines, y han sido procesos viables. Es solo que hay que tener muy, muy claro qué es lo que tengo que hacer. No es empacar la maleta y venir a ver aquí qué diablos hago después con mi hijo. No. O sea, ahora empacamos la maleta y nos venimos a buscar trabajo en Canadá y aquí lidiaremos con lo que nos toque. Pero tenemos que tener en cuenta que tengo que traer la plata para la cuarentena. O sea, esa plata no puede estar dentro de mi presupuesto rayado para pagar el college porque es que me va a costar la cuarentena $2,000. Entonces, si descuadro la plata del college y me toca suspender el semestre, no me van a dar el permiso de trabajo posgraduado. O sea, eso sí lo tenemos que planear. Pero por lo demás, Dios mío, mientras uno sepa, mi mamá decía, y esto es un dicho de familia, que el día que uno sabe dónde se va a caer pasa gateando. Entonces, simplemente encontrar desde Colombia o desde donde estemos el hueco y decir, el hueco está allá, yo pongo la tablita. Y cuando uno pone la tabla, pasa derechito. Claro que sí, Claudia, así es. Bueno, y ya como para finalizar y darle espacio a todos nuestros participantes, que ya veo que hay bastantes preguntas, en estos tiempos de pandemia, si el estudiante que va a iniciar el programa es menor de edad, ¿la custodia debe ser tramitada únicamente por el college? ¿Y cómo se hace este trámite? Normalmente los colegios tienen un custodia y ellos lo hacen, pero la pandemia no ha afectado eso, es simplemente tener ese documento. Si tienen un familiar aquí, se van a quedar en la casa de un familiar, pues ese familiar debe ser el custodio. Pero normalmente los colegios y las instituciones tienen uno. Ok, o sea, ese proceso se puede seguir haciendo con familiares. Sí. Lo que no les recomiendo es la cuarentena con familiares. Eso sí, es una locura total. El año pasado, o sea, cuando se anunció la apertura de las fronteras para los estudiantes internacionales, parte de las condiciones era que ellos vinieran con un plan de cuarentena preaprobado. Cada uno de los colleges tuvo que presentarle al gobierno un plan de cuarentena y el gobierno se encargó de revisarlos y asegurarse de que era un plan viable y que le permitiera al estudiante definitivamente estar aislado esos 14 días. Si hacemos el plan de cuarentena por fuera de lo que el college ya tiene establecido, que ellos se sentaron y hablaron con hoteles, con Airbnb, se preocuparon de que se cumplieran con los protocolos de seguridad, de que tuvieran las aplicaciones listas para que les entregaran la comida en la casa, los celulares, las tarjetas, las SIM ya prepagas, o sea, lo que fuera, todo lo tienen ellos establecido. Cuando uno se hace con los colleges y se hace con familia, hay que entrar a cubrir absolutamente todos estos puntos. Entonces, cuando una persona viaja a Canadá en este momento, tiene que descargar una app antes de llegar que se llama ArriveCan. Y en esa app tiene que venir descargada ese plan de cuarentena. Si el plan de cuarentena no está aprobado, si lo hago yo sola, si al oficial de inmigración que me recibe en el aeropuerto le parece que tiene huecos, me puede devolver del aeropuerto. Entonces, si bien es cierto que el custodian puede ser mi tío, la cuarentena la hago como me diga el college que la haga. Creo que sí es muy importante en estos tiempos de pandemia seguir todas las recomendaciones para evitar que nos devuelvan como tú lo dices.
Bueno, Claudia, pues le voy a dar paso ahora a mi compañera Alejandra para iniciar pues con las preguntas que tienen nuestros participantes. Vamos a intentar de que obviamente no sean preguntas que ya Claudia respondió, porque me imagino que varias pues ya han sido respondidas. Entonces, Claudia, te dejo con nuestros participantes. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Entonces, buenas noches a todos. La primera pregunta que tenemos es si hay alguna edad mínima para que la persona vaya a estudiar a Canadá. Edad mínima no, o sea, incluso los chiquitines se pueden venir a hacer aquí el colegio, o sea, elemental y secundaria si quieren, si los padres los mandan solitos. Es algo que, pues, a mí personalmente no me gustaría mucho, me parece que mandarlos solitos cuando tienen 8 o 9 años es duro para ellos, pero Canadá les daría el permiso de estudio siempre y cuando tengan su custodia o un guardian aquí, se los da. No hay una edad mínima, tampoco hay una edad máxima. Ok, tenemos otra pregunta como respecto a las ayudas que tiene el gobierno. Dice, buenas tardes, si vamos como familia y mi esposa es la que va a estudiar y vamos a donde dan los mercados gratis, ¿eso dañaría mi reputación? No te estoy entendiendo bien, Alejandra, se te está cortando. Ay, ¿y me escuchas bien? Sí, es que como que se te La congela. pregunta es como respecto a las ayudas que tiene el gobierno. Ujú. Eh, Dice, buenas tardes, si vamos como familia y mi esposa es la que va a estudiar y vamos a donde dan los mercados gratuitos, ¿eso dañaría mi reputación? No, no hay ningún problema con eso. Ok. Em, Dice, pues hay una pregunta respecto a que una persona tiene 35 años de edad y tiene pues dos programas de activo un posgrado. ¿Qué tipo de programa pues aconsejas tú que esta persona pueda aplicar para que no le afecte con la residencia? Mira, no es el tipo de programa, sino el programa como tal. No estamos hablando de que tenga que ser un degree, un diploma, una maestría, un certificate. Es irrelevante cuál sea el nombre que le demos a esto. Lo importante es cómo te va a ayudar ese programa, el que tú escogiste, a crecer profesionalmente al regreso a país de origen. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Uno de los errores más grandes que hay cuando se aplica a visas de estudio, que veo yo razones de negativa, es que una persona, por ejemplo, es arquitecto y viene a estudiar un Architectural Technician. Porque es que ya, o sea, todo lo que va a ver en el programa aquí en Canadá ya lo vio durante su carrera de arquitecto, ya tiene la práctica, entonces pues no va a aprender nada. Ahora, si un arquitecto dice que quiere estudiar Green Technology o Green Building Technology, pues hombre, estamos aprendiendo algo que está adicionándole a mi carrera. Son tecnologías verdes, tecnologías renovables, qué sé yo, energía renovable, complementa su carrera. Y es fantástico, y se puede llamar degree, diploma, certificate, como lo quiere bautizar el college. No sé, hay algo. Vale. Lo otro es tener en cuenta si hay un cambio total de carrera, que puede ser una razón también, porque pues somos muchos los que decidimos tarde en la vida que nos equivocamos a los 18 cuando escogimos el programa y queremos cambiar, pues tenemos que tener una muy buena razón para el cambio. Eso es importantísimo. Nosotros hemos visto, o sea, odontólogos que han venido a estudiar carpintería, pero había cómo documentarlo, porque este odontólogo toda su vida, su hobby fue la carpintería y estaba cómo probarlo. Entonces, pues más que eso es ver cuál es tu razón para estudiar el programa que escogiste. Lo que sí es cierto es que muchas veces nos vamos por el título del programa. Entonces nos dice el programa, ¿qué te digo yo? Educational Assistant. Y entramos a verlo y resulta que es un programa tremendamente básico y la persona ya tiene un Early Childhood Education o un profesora de preescolar y no se justifica. Entonces, por mucho que suene el título, las materias son muy básicas, no nos serviría. Hay otros como por ejemplo Office Manager, que uno dice, eso suena como que de pronto es una secretaria. Cuando uno mira el currículum de esos programas, Dios mío, son unos programas espectaculares, o sea, es manejo de social media, de recursos humanos, de finanzas, presupuestos. Me dice, wow, esto es lo que es un gerente administrativo en Colombia. De pronto no le sirve a una persona que haya estudiado Business Administration, pero sí le puede servir a alguien que haya estudiado
¿qué te digo yo? Una tecnología o que sea de mercadeo y ahora quiera pasar al área administrativa o que sea de diseñador gráfico, que hace una mamá, por ejemplo, que se presenta todo el tiempo, que dejó de trabajar porque se dedicó a su familia y ahora piensa regresar al mercado laboral y pues, o sea, las mujeres de, bueno, yo ya estoy muy vieja para el cuento, pero hace 10 años, si yo me hubiera reinventado, no hubiera aspirado a la vicepresidencia de Coca-Cola, hubiera aspirado a poder tener un trabajo de 9 a 5 que me permita cerrar la oficina y salir e irme para mi casa y ese sería un trabajo maravilloso. Entonces, pues a pesar de que no suena el más glamuroso del mundo, cuando uno mira el currículum es supremamente rico. Entonces, es mirar eso, no solo el título del programa, sino entrar a mirar las materias y cómo me va a ayudar a crecer. Yo pienso que la perspectiva desde la que uno debe mirar la selección de ese programa es completamente al revés de lo que lo hacemos siempre, porque la gente dice, me quiero ir para Canadá a ver qué estudio. Y ahí es cuando empezamos con los problemas. La cuestión es, a mí me gustaría estudiar esto, a ver dónde lo estudio. Y esa es una visa que tiene muchas mejores posibilidades de éxito y un proceso migratorio a Canadá que tiene mejores posibilidades de éxito. Y es así, nos sentamos en el escritorio y decimos, a mí me gustaría estudiar tecnología en alimentos, fantástico. Le voy a invertir 30 millones de pesos por año y entonces lo pagaría en Colombia. Si sí lo pagaría, ese es el programa que yo debo buscar en Canadá. Si yo digo yo no pagaría por ese programa 30 millones de pesos, entonces pues tampoco lo busco en Canadá, porque significa que el programa no tiene para mí la importancia ni la relevancia profesional para yo poder crecer. Ese es el planteamiento que yo me haría si yo fuera a escoger mi programa de estudio. Tenemos otra pregunta. Tengo estudios de diseño gráfico no concluidos a media carrera en México. Alejandra, no te oigo. ¿Le podrías subir volumen a tu micrófono, por favor? ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí sí. Listo. Tengo estudios de diseño gráfico no concluidos a media carrera en México. Es recomendable gestionar el permiso de estudios como inicio en primer año y tramitar después ingreso por equivalencia posteriormente. ¿Tiene implicaciones legales? Mira, puedes hacer la equivalencia si quieres, pero si estás buscando una residencia permanente en Canadá, tienes que tener en cuenta que si tú hiciste la mitad del programa en México, por ejemplo, y vienes aquí a hacer un programa de 4 años que se va a convertir en 2 porque te homologan un montón de títulos, lo que va a ocurrir es que tu permiso de trabajo de posgraduado se va a ver afectado por el tiempo que tú estudies en Canadá. Entonces, si vas a hacer esa equivalencia, el tiempo que estudies en Canadá idealmente debería ser de más de 2 años para que tengas acceso a un permiso de trabajo de 3 años. Porque si tú vienes a estudiar solamente un año, aunque te gradúes con un bachelor's degree, pero los cursos fueron homologados, el permiso de trabajo va a ser de un año. Y con un año es muy factible que un proceso de residencia no funcione. Ok. Ahora tenemos la siguiente pregunta. Dice, nosotros pagamos $2,200 a Mohawk. Ellos nos enviaron una carta, pues que no es como tal la carta de aceptación. ¿Esta es aceptable para presentarse a solicitar la visa? Le entregaron la carta, o sea, pagó los $2,200 y ya recibió la carta de aceptación. ¿O qué fue lo que recibió? Tiene una carta, pero no es la carta de aceptación, sino una carta de que ellos hicieron el pago a Mohawk. No, se necesita la carta de aceptación como tal, la carta oficial. Listo. Tenemos la siguiente pregunta. Dice, hola Claudia, me negaron la visa canadiense estando en Estados Unidos con una visa de OPER por falta de arraigo al país. Ahora quiero volver a aplicar a Canadá, pero como estudiante. ¿Cómo puedo mejorar mi arraigo al país? Eso depende de, o sea, cuándo hayas regresado, qué estés haciendo, cómo esté compuesta tu familia, si estás trabajando, si cumpliste con las condiciones de la visa de au pair en Estados Unidos, si tienes propiedades, si estudiaste algo más allá. O sea, no hay nada que por sí solo muestre que una persona está arraigada en el país. Yo el ejemplo que siempre pongo es, la gente me pregunta, propiedades, tengo que entregar las escrituras públicas. Hombre, si yo tengo 100 casas, las pongo en Airbnb y me quedo indocumentado en Canadá, no tengo problema. Tener familia, todos los inmigrantes tenemos familia y todo la dejamos en algún momento. Trabajo, también renunciamos a los trabajos, o sea, no hay nada que de manera individual diga, Claudia va a volver a Colombia o Claudia se va a regresar para México, me voy a ir para Perú. No, cada factor separado
no es relevante, es un conjunto. Y hay que entrar a mirar eso, hay que entrar a mirar el perfil de la persona y determinar cuántos hermanos tiene, dónde vive, los padres, qué edades tienen, ha trabajado, cuánto tiempo ha estado en el trabajo, tiene propiedades, cómo consiguió esas propiedades, fueron heredadas, fueron trabajadas, cuál es el salario que tiene. Entonces es un salario que está por encima del promedio, está por debajo del promedio, cuánto tiempo lleva la pareja también trabajando. Entonces es una cantidad de factores que tenemos que mirar. Listo, perfecto. Tenemos la siguiente pregunta, dice, hola Claudia, mi esposa está embarazada, queremos ir a estudiar un programa académico, pero no sabemos si es conveniente que el niño nazca en Canadá y cuál sería su estado legal en el país, qué tipo de visa tendría si aún no nace. A ver, la cuestión es que si está en embarazo, yéndonos muy bien, tenemos solamente 7 meses más. Con 7 meses más significa que tendríamos que entrar en septiembre. No sé si tengamos tiempo para hacer una solicitud de, o sea, un programa en un college y tener visa lista para septiembre, pero pues de ser así, si el bebé nace en Canadá, sería ciudadano canadiense. El niño tendría todos los beneficios, todos los privilegios de ser ciudadano, pero no afecta ni positiva ni negativamente a los padres. O sea, no le da ningún derecho a los padres. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, hoy participé en una charla de la Embajada de Canadá en Colombia y según el funcionario se debe traducir a inglés y francés todos los documentos. Estoy en nuevo en el proceso y ¿quiénes pueden hacer dichas traducciones? La traducción tiene que ser hecha por un traductor certificado y esto es una medida que entró en vigencia el 24 de febrero de este año. Todos los documentos, con excepción de los documentos financieros, tienen que ser traducidos. Eh, ¿Qué tanto es la oportunidad de emigrar a las personas de 50 a 55 años? Mira, para eso existen las nominaciones provinciales. Cuando hay una nominación provincial, solamente las provincias del Atlántico tienen un tope máximo de edad, todas las demás no le ponen un límite. Se suman puntos o no se dan puntos por edad, pero no afecta. Ahí es cuando hay que entrar a mirar. La cuestión es si lo podemos hacer por trabajo o lo tenemos que hacer por estudio. Pero pues digamos que esos son los casos que recibimos nosotros en la oficina con toda la frecuencia del mundo y con lo que trabajamos. O sea, cuando ya las personas piensan que no tienen opciones. Lo cierto del caso es que es mucho más fácil trabajar con una persona de 50 años para arriba que con un chico de 18 años, porque el sistema migratorio, si bien es cierto que está diseñado para gente muy joven, también es cierto que el factor experiencia laboral juega un factor súper importante. Entonces, cuando tenemos una persona de 18 años que no tiene experiencia laboral en país de origen, pues porque, hombre, tiene apenas 18 años, entra en desventaja y las posibilidades de que le toque devolverse a país de origen son muy altas si no tiene una planeación al milímetro. Eso sí tienen que ser al milímetro. Y cuando uno le dice a un chico de 18 años, tienes que hacer esto, es casi que garantizado que no lo va a hacer. La primera recomendación que uno le haga la va a pasar por alto. En cambio, cuando tú le dices a una persona de 50 años, tienes que concentrar en conseguir un trabajo de este estilo, con seguridad lo hace. Por eso es que a veces es más fácil. Pero hace parte de ser joven y hace parte de ser adulto. O sea, es simplemente que como las cosas ya no funcionan como antes, si hay un plan migratorio, hay que seguir una estrategia. Qué pena contigo, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta, es, si no tengo pareja, ¿mi hermana puede viajar conmigo y trabajar ella? ¿Es eso posible? No, dependientes se consideran solamente los esposos y los hijos. O sea, cónyuges, parejas o hijos, no más. Ok. Para aplicar como a un permiso de estudio, ¿solo se puede estudiar inglés o qué tipos de carreras? Tú puedes estudiar lo que tú quieras, puedes venir a estudiar idiomas, pero no puedes trabajar. Si quieres estudiar una carrera o un diplomado, una especialización, una maestría, lo que tú quieras, idealmente, o sea, tiene que ser una institución designada por el gobierno, idealmente que tenga acceso a un permiso de trabajo de posgraduado para que puedas vivir después esa experiencia de trabajo en Canadá. Listo. Tenemos la siguiente pregunta. En 2017 fui a estudiar inglés y trabajé en limpieza. Regresé en 2020 y me negaron la entrada. No me cancelaron visa, solo me negaron la entrada. ¿Qué probabilidad hay que me nieguen la visa si la vuelvo a solicitar?
Lo que pasa es que si te negaron la entrada es porque se dieron cuenta de que habías estado trabajando mientras estuviste aquí y que infringiste de alguna forma la ley migratoria canadiense. No es una aplicación fácil, las posibilidades de negativa de una visa de estudio son bastante altas. Sin embargo, hay una sección del acta de inmigración que dice que cuando hay un incumplimiento de condiciones, uno tiene que esperar 6 meses para poder aplicar. Entonces ya los 6 meses pasaron. Ahora lo que hay que demostrar, que es la parte más difícil, es que vas a cumplir con las normas en una segunda oportunidad. Y aquí hago énfasis en algo, y es que Canadá le perdona a uno casi cualquier cosa, pero hay una que sanciona con toda la fuerza, y es la mentira. Mm, omitir información o mentir directamente es algo que Canadá sanciona con toda la fuerza de la ley. Entonces tratemos de mantenernos dentro de los rangos. Lo que hiciste tú en limpieza yo creo que lo hace el 99% de la gente que viene, pero pues ciertamente los problemas se presentan cuando a uno lo pillan, como decimos vulgarmente. Y pues esa es una situación bastante compleja. Inmigración hoy en día tiene forma de darse cuenta de todo lo que pasa. Primero porque tienen acceso a esto. En el momento en que yo llego al aeropuerto me pueden pedir el celular y decirme desbloquéelo y entran a revisar absolutamente todo, los correos, los mensajes de texto y todo lo que quieran. Y es normalmente allí donde ellos se dan cuenta de todas las travesuras que uno hizo mientras estaba en el país. Entonces, pues, es simplemente ceñirnos a las normas. Canadá es un país muy distinto a los latinoamericanos, es un país de procesos, es un país de normas, es un país organizado, donde la información se guarda y queda bien archivada además, porque pues en mi país cualquier archivo que uno meta en cualquier cajón del gobierno es muy factible que nunca aparezca. Aquí en Canadá no. Inmigración tiene en su base de datos todo, absolutamente todo lo que ha pasado desde 1978. Cualquier documento que alguien haya mandado, cualquier forma que haya llenado, cualquier información que haya dado, aparece en las notas del expediente del cliente. Entonces, pues no vale la pena infringirlo. Es una aplicación difícil, se puede intentar, pero como te digo, con una posibilidad de negativa bastante alta. Listo, muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta, es ¿cómo se tramita el postgraduate work permit? Es una aplicación online que hay que mandarle al gobierno demostrando pues que cumplimos con las condiciones, o sea, con haber completado ya las materias y tener la carta de que completé, o sea, no solamente las notas, sino también la carta de la institución. Listo. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Puedo ingresar como turista y cambiar mi estatus en Canadá? Sí se puede, pero no es la mejor opción realmente. La ley permite que las personas que están dentro del país como turistas hagan la solicitud de cambio de estatus de estudiante, presentando la solicitud ante el Consulado de Canadá en Los Ángeles y las de trabajo ante el Consulado de Canadá en Nueva York. Esto implica que tengo que tener dos procesos en marcha. Mi estatus en Canadá como visitante vigente, que si se me va a vencer lo tengo que extender aquí, y la solicitud del permiso de estudio, de trabajo, el que quiera que vaya, el que sea que vaya a hacer, corriendo en el consulado en Estados Unidos, en el consulado canadiense que le corresponde en Estados Unidos. Lo que hay que ver es que cuando yo llego a Canadá como turista, le estoy diciendo al país, yo vengo a estar 3 semanas. Y el oficial que me recibe me pregunta qué vino, no, vine de paseo, ¿dónde va? Voy a Niagara Falls y voy a ir a, no sé, dónde es, Vancouver, a cualquier parte, y me regreso. Y resulta que ya llevo aquí 3 o 4 meses y le mando a Inmigración una aplicación donde le digo, señor Inmigración, yo estoy como turista, yo voy a estudiar un programa de cualquier cosa de un año, pero me regreso cuando termine. Y entonces el oficial de inmigración va a decir, cuando hay dos verdades distintas hay algo que no me cuadra en alguna parte. ¿Me mintió cuando me dijo que se iba a regresar a las 3 semanas o me lo está diciendo ahora que se iba a regresar pero no me va a cumplir? Porque pues ya no me cumplió con las 3 semanas que dijo al principio. Entonces son aplicaciones que son miradas con lupa, que están además vistas bajo el lente de funcionarios que se encuentran en dos de las ciudades con mayor número de indocumentados que tiene este planeta, que son Los Ángeles y Nueva York, donde ellos tienen de todas maneras la influencia de lo que viven y que son funcionarios que no son necesariamente ciudadanos ni residentes canadienses, pueden ser perfectamente americanos que simplemente han sido contratados por la embajada. Entonces, pues el riesgo de negativo es muy alto y se presenta con muchísima frecuencia, o sea, el porcentaje de negatividad de esas visas es brutalmente alto, es algo que yo no recomendaría. Es distinto cuando se hace una aplicación de estudio,
y se le dice inmigración, voy a estudiar este programa de inglés por 5 meses. Y ya estando aquí a los 5 meses, igual hay que mandarlo a Los Ángeles y todo lo que ustedes quieran, pero se sentó un precedente desde el principio, diciendo voy a ir a estudiar. Sin embargo, no son procesos fáciles tampoco. Listo. La siguiente pregunta es, buenas noches, si voy como estudiante con mi familia, ¿esta visa nos permite tener cobertura de salud en Canadá? Somos una familia de 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos de 13 y 8 años. Mira, el estudiante internacional tiene que traer un seguro médico que viene incluido en la matrícula porque es obligatorio traer. La familia no tiene cobertura de salud hasta que el acompañante empiece a trabajar, porque ya cuando empieza a trabajar lo empieza a cubrir la provincia, pero tiene que estar trabajando. O sea, tiene que empezar a trabajar efectivamente. Es importante que traigan un seguro médico para los primeros meses, sobre todo si vienen con niños, porque yo digo que los niños viven atropellados contra el mundo y una caída de una bicicleta significa una fractura, y una fractura son $5,000. Entonces, pues nada, traemos el seguro médico. Pero ya una vez empiecen a trabajar los cubre, la salud es buenísima aquí, el estudiante sí tiene que continuar con el del college. Listo. La siguiente pregunta es, ¿una persona con un permiso de trabajo abierto puede hacer curso de inglés? No. Los acompañantes tienen una cláusula en sus permisos de trabajo que dicen que no pueden estudiar. Si empiezan a estudiar, tienen que hacer el cambio del permiso a un permiso de estudio y no pueden trabajar sino medio tiempo. O sea, el hecho de que tengan ya un permiso de trabajo abierto y que después tengan uno de estudio no quiere decir que puedan estudiar y seguir trabajando full time. Se anularía el permiso de trabajo abierto. El estudio que pueden hacer es un estudio online que no confiera título y en cualquier parte del mundo, pero no pueden hacerlo dentro de Canadá, un programa que confiere título. Listo, perfecto. Les aviso pues a nuestros espectadores que ya vamos a finalizar con unas preguntas. Si ustedes tienen más preguntas, pues nosotros en Idiomas o con Claudia Palacios les podemos colaborar ya con casos específicos. ¿Listo? Vamos a hacer las últimas 3 preguntas y finalizamos. La siguiente pregunta es, para el proceso de residencia, ¿el hecho de estar casados da más puntos que estar en unión libre? No. Bajo el peso de la ley, estar en unión libre o casado es exactamente igual. O sea, Canadá reconoce la unión libre a partir de un año de convivencia bajo el mismo techo. Ok, perfecto. Espérame a ver acá. Pues tenemos, bueno, un año escolar en Canadá equivale a 2 cuatrimestres de estudio y un cuatrimestre de descanso. ¿Un programa de 4 cuatrimestres de estudio se considera de 2 años? Sí, aún si tú lo haces acelerado y haces 3 cuatrimestres en un año, al año siguiente, el cuarto cuatrimestre va a ser un programa de 2 años para efectos migratorios. Listo, perfecto. ¿Qué tipo de programas académicos recomienda para una persona que ya tiene un máster en finanzas en Colombia? Depende de cuál sea el foco que le quieras dar a tu carrera después, a qué te quieras dedicar. Porque tener una maestría en finanzas y venir a estudiar un posgrado en finanzas no vale la pena. Pero digamos, hay algo que está en este momento muy de moda y que es un complemento para muchos, que es el análisis de datos para toma de decisiones de negocios, por ejemplo. Entonces, eso podría ser un programa. Hay otros que les dio por estudiar Big Data, que ya tiene que ver es con la programación del sistema, y pues bueno, es lo que está de moda. Y hay mucha gente haciendo ese cambio, pero hay que explicar el por qué, obviamente. Como te digo, no es que yo me vaya a bajar de categoría de una maestría a una especialización, es cómo contribuye ese programa a mi desarrollo profesional. Si es una maestría en finanzas y, no sé, de pronto has estado trabajando en un banco y resulta que por más que estás trabajando en el banco, pero el área en la que te desempeñas es en la de, no sé, manejo de fondos de pensiones o manejo de fondos mutuos y eres más de la parte de ventas y vienes a hacer un programa en, no sé, en mercadeo para el sector financiero, pues hombre, tendría como algún tipo de relación. Pero es eso, es buscar cómo me va a ayudar a crecer profesionalmente. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la recomendación o mejor manera de transferir el dinero desde una cuenta bancaria en Colombia para hacer uso del mismo en Canadá? ¿Es posible crear una cuenta bancaria en Canadá desde Colombia?
Ahí sí me mataron porque pues yo manejo la parte migratoria, pero no la parte bancaria de este país. Yo tengo entendido que Scotiabank, por ejemplo, tiene bancos en toda Latinoamérica y tú puedes abrir una cuenta una vez ya tienes tu visa aprobada, puedes abrir una cuenta en país de origen, depositar allí el dinero y cuando llegas a Canadá ya está transferido acá. Y creo que ese mismo servicio lo tiene el HSBC, que también tiene bancos en toda Latinoamérica y pues esa podría ser una opción. Lo importante es que al momento de llegar declaren en aduana el dinero que traen. No solamente el que traen en efectivo, sino el que van a transferir al país. Listo. Buenas noches. Quisiera saber un poco sobre un subsidio que ofrece Children Care Algoma. ¿Es posible que yo como estudiante internacional acceda a esto? Viajo con mi esposo y mi hijo de 3 años. Debe ser el Child Support o el Child Tax Benefit, me imagino, que es de lo que estamos hablando. La verdad no sé cómo funciona, eso se lo deberías preguntar a un contador. Por alguna razón sé que se los aprueban a algunos estudiantes, pero no a todos, pero pues eso ya depende más de las leyes contables de este país que de las leyes migratorias, así que no me atrevo a dar una respuesta. Listo. Y pues tenemos como la última pregunta. ¿El gobierno de Canadá tiene acceso a las negaciones de visa estadounidense de más de 10 años? Absolutamente todo el histórico que hay en Estados Unidos desde el momento en el que Estados Unidos haya empezado a guardar historia. Y no solamente con Estados Unidos, con Inglaterra, con Nueva Zelanda, con Australia y con los países europeos se comparte información. Listo. Pues hay algunas preguntas respecto como a cómo se puede aplicar como refugiado estando allá. Lo que pasa es que uno no aplica como refugiado, uno cumple con la definición de refugiado o no la cumple. El proceso de refugio no es un proceso migratorio canadiense, es un convenio que se firmó en el 51 y se ratificó en el 60 y algo, es el convenio de Ginebra, donde después de las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues los países se comprometieron a darle protección a personas cuya vida se encuentra en riesgo. Y allí es de donde parte toda la base del refugio. O sea, si yo quiero aplicar, o si yo me siento perseguido, si mi vida está en riesgo por razones de mi raza, mi religión, mi nacionalidad, mi pertenencia a un grupo social en particular o mi opinión política, yo puedo llegar a cualquiera de los 150 y tantos países signatarios del Convenio de Ginebra y decir, señores, yo estoy aquí, mi vida corre en riesgo por esta razón, y el país está en la obligación de dejarme entrar y oírme en una audiencia. En esa audiencia yo tengo que probar justamente lo que le dije al funcionario que me recibió, de las razones por las que mi vida estaba en riesgo, pero además tengo que probar que el gobierno de mi país de origen no me pudo proteger, a pesar de que busqué ayuda, y que no encontré un exilio interno. Esto significa que si yo soy colombiana, me voy de Bogotá a Medellín, sigo en las mismas, o si soy de México, me voy de, no sé, de México DF a León, Guanajuato, y sigo en el mismo problema, y si soy de Perú, me voy de Lima a Cusco, y sigo en el mismo problema, me siguen buscando, me siguen persiguiendo, y pues nada, mi gobierno no me protegió. Eso es lo que tengo que demostrar. Para hacer ese proceso, específicamente en Canadá, yo tengo que estar dentro del país o tengo que estar en la frontera entre Canadá y Estados Unidos y tener un familiar que vive en Canadá, que sea en primero o segundo grado y que sea residente o ciudadano canadiense. Listo, Claudia, pues esas son las preguntas generales. Tenemos algunas preguntas específicas que pues no sé si tú puedas brindar tu contacto para que las personas también te puedan contactar como en preguntas específicas en cuanto a migración. ¿Listo? Claro que sí. Me pueden escribir a claudia@cepalacio.com. Les pido un poquito de paciencia porque con la noticia del Ministerio de Inmigración de los 40,000 estudiantes internacionales y los otros 50,000 essential workers, estamos sepultados bajo emails. Entonces, pues me voy a demorar, no lo normal que es entre 24 y 48, sino probablemente entre 48 y 72 horas en responderles. Recibirán una respuesta, pero ténganme un poquito de paciencia, por favor. Claro que sí, Claudia. Ante todo, pues de verdad agradecerles primero pues a ti, Claudia, por tu tiempo. Como lo dije inicialmente, sabemos que tienes una agenda bastante ocupada y más en estos tiempos. Entonces, pues espero de verdad que todos los participantes hayan aprovechado esta única y especial oportunidad.
Igualmente, como lo dijo mi compañera Alejandra, pues ya para casos más específicos pueden agendar una cita con Claudia y con todo gusto, pues ella los va a ayudar en todo su proceso. Igualmente, pues se pueden comunicar con nosotros a cualquiera de nuestros números, recibir una asesoría gratis y pues nosotros los vamos a guiar, pues cómo pueden agendar una cita en este caso con Claudia y poder desarrollar todo su proyecto de estudio en Canadá y que puedan estar allá lo más pronto posible. Igualmente, pues les quería comentar antes de cerrar esta sesión que pues nosotros vamos a estar rifando 2 asesorías gratis con Claudio Palacio. Entonces, pues para nuestros nuevos estudiantes que se inscriban, las 2 primeras personas que se inscriban van a poder disfrutar pues de hacerle todas las preguntas que quieran en estas asesorías. Entonces, pues para más información, comuníquense con nosotros y con todo gusto los vamos a estar ayudando. Claudia, nuevamente, mil gracias por tu espacio, por tu tiempo y de verdad que fue de gran ayuda toda tu información. No, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y pues bueno, a todos los que están planeando esta aventura los esperamos aquí en Canadá con los brazos abiertos. Claro que sí, así será. Muchísimas gracias, Claudia, que estés muy bien y gracias a todos nuestros participantes por estar hoy aquí.